Bien, 54 minutos han pasado de la hora 9. Vamos a dialogar ahora, yo más temprano se lo había anunciado, con el intendente de Carlos Casares, que está aquí en el estudio. Le damos la bienvenida y bueno, y valoramos que esté en el estudio conociendo el trabajo de Cadena 9. Walter Torquio, bienvenido y un gusto. No, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer visitar la radio, visitar esta gran iniciativa que tiene que ver con un medio que está creciendo mucho. Ojalá que Cadena Nueva pueda cumplir con las expectativas que tiene. Obviamente que es muy interesante que en momentos difíciles la gente tenga capacidad para soñar y para poder plantearse propuestas que esperemos que se puedan cumplir en el corto plazo. Nosotros estamos esperanzados que la gente lo va a entender y de esa manera va a permitir que estas cosas se cumplan, ¿no? Así que bueno. Seguramente, yo creo que las cosas, cuando uno le pone pasión y además es acompañada con conceptos profesionales, a la larga dan sus frutos. Y yo creo que lo bueno es ayornarse a las nuevas tecnologías. Uno no puede seguir transitando los caminos de siempre, entonces hay que estar en las redes sociales, hay que estar de distintas formas acompañando lo tradicional, que es la radio, que son las cuestiones a lo mejor más históricas, pero que hoy hay que darle otro volumen de otra manera como para poder alcanzar nuevos públicos. Así que me parece que está muy bueno. Así que bueno, gracias. Bien, vos naciste en Carlos Casares. Sí, yo nací en Carlos Casares, me crié ahí hasta la época de la universidad. Obviamente que en la universidad me fui a Buenos Aires, y después regresé, una vez recibido, a Carlos ¿Estudiaste en la UBA? No, yo estudié en la Universidad de El Salvador. Ah, bien. Sí, yo hice la escuela, hice la escuela pública, estudié en la escuela número 8 de Carlos Casares, después estudié en el Colegio Nacional, el tradicional Colegio Nacional, cuando en ese momento era únicamente secundario. Después, bueno, obviamente me fui a la universidad, elegí una universidad privada porque en ese momento el tema de la UBA era un poquito más complicado y si bien en El Salvador también se rendía examen de ingresos y demás, pero me parecía que para alguien que era del interior, creo que un pensamiento más que mío fue de mi padre, pensó que era un poco más acorde a los hábitos de alguien del interior, y la verdad que fue una buena experiencia. Me enriqueció mucho participar de la universidad, y después, bueno, hubo un momento que tuve que decidir porque tenía alguna oferta de trabajo para quedarme en Buenos Aires, pero quien es mi esposa ya estaba con su proyecto de venirse a vivir a Carlos Casares, así que bueno, nada, bien, a Casares. Bien, bueno, mensajes que están ingresando en este momento y algunos llamados en la línea abierta que tiene volumen obviamente por el parte de la tecnología. ¿Tenés más hermanos? No, la verdad que no. Soy único hijo y la realidad que es una cuestión de que a veces el ser único hijo tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra, ¿no? Tiene la cosa a favor de que uno tiene la disponibilidad de los padres mucho más presentes, porque no comparte con nadie, y después también la soledad de ser único hijo, ¿no? Claro. Que también implica en algún momento, sobre todo en la niñez, en algunas vacaciones, el tema de que uno está más solo y tiene la necesidad de buscar amigos fuera de la familia, y después cuando uno ya es más adulto, bueno, las responsabilidades familiares que implica a medida que los padres. Pero bien, creo que son etapas de la vida. Yo tengo 4 hijos, a la inversa de mi situación personal. Yo he sido padre de 4 hijos, así que creo que la experiencia de ellos es absolutamente distinta a la mía. Claro. Bueno, ¿y la elección del derecho? ¿Fue el derecho o la escribanía directamente? ¿Cómo No, en realidad fue un poco el derecho. A mí me gustaban dos cosas antagónicas, no sé si antagónicas, pero que no muy cercanas. A mí me gusta mucho el deporte. Actualmente me sigue gustando mucho el deporte. Bueno, participás de las maratones solidarias y algunas actividades más. Me gustaba mucho y me gustaba en esa etapa jugar mucho el vóley. Bueno, la verdad que me gustaba mucho el deporte en general. Y por otro lado, siempre me había gustado, en aquel momento era instrucción cívica, bueno, las cuestiones de derecho que uno va aprendiendo más o menos en el secundario, pero
eran materias que me resultaban fáciles de entender y que además me permitían, digamos, comprender algunas cuestiones, me gustaba la historia. Y una serie de situaciones que hizo que me volcara un poco para el lado del derecho cuando llegó el momento de decidir un poco también, compartiendo la decisión con mis padres. Ellos me aconsejaron que les parecía más interesante que estudiara derecho, así que arranqué por la abogacía, y lo de la escribanía se dio posteriormente, ya digamos en la última etapa casi de recibirme. Mi padre originariamente, en sus inicios, había trabajado en una escribanía en Carlos Casares, tenía muy buena relación con un escribano, Mace, Fidel Mace, y él estaba ya en esa etapa a punto de jubilarse, estaba buscando un ascripto, así que bueno, mi padre me dijo, mira, en Casares tenés esta propuesta. Yo tenía dos propuestas para seguir ejerciendo el derecho en Buenos Aires, y esto te decía, bueno, ya era una cuestión familiar. Quien actualmente es mi esposa, en ese momento era mi novia, tenía decidido venirse a Casares, mis padres estaban en Casares, primó un poco eso y bueno, me vine a Casares, me vine a la escribanía, y nada, después fue desarrollándose la vida en Carlos Casares. ¿Y a tu mujer la conoces de Casares o de la No, de toda la vida? De toda la vida, porque en realidad, a ver, el registro real lo tengo desde el secundario. Si bien fuimos al mismo escuela primaria, el registro de que le empiezo a tener como más presente en el colegio secundario, todo, como siempre pasa en esa etapa, es en un cumpleaños 15, en ese momento era como la gran salida, ¿no? Un cumpleaños 15, y a partir de ahí, un tema que se fue desarrollando poco a poco, pero así surgió en Casares. Y recién, digamos, la relación se dio en Buenos Aires, ¿no? O sea, toda la etapa de Casares fue un tránsito mientras ella estuvo en la secundaria, perdón, que nada, simplemente diálogos que uno a veces tenía. Pero sí, ya se habían echado el ojo mutuamente. Sí, fue una relación que fue creciendo de a poco. Yo he sido un gran remador en la vida, porque tuve 4 años para ponerme de novio, 4 años para casarme, digamos, así, digamos, me presenté intendente en el 2007 y me llevó 4 años porque recién fui intendente en el 2012. Lo único, digamos, que logré cruzar la barrera fue ahora porque fui más de 4 años intendente, pero todo como que el número 4 pareciera que está un poco identificado conmigo. ¿Y vos naciste un día 4 o no? No, yo nací el 6 de julio. Ah, bueno. Sí. No, bueno, tengo 4 hijos, por eso el 4 es como que en cierta medida me sigue, ¿no? En algunas cuestiones, pero sí, la verdad que yo creo que nuestra juventud fue totalmente diferente a la juventud de hoy, ¿no? Era una juventud mucho más personal, no era la del mensaje de texto, ni el del WhatsApp, ni obviamente no teníamos celular, está claro, ¿no? Entonces era más persona a persona. Entonces cuando yo me fui a estudiar y ella se quedó acá, era como que si no nos veíamos cuando yo volvía, si bien yo venía casi todos los fines de semana, la realidad era que era ese sábado el único momento que había de encuentro, si no era medio complicado que nos viéramos, y a veces no se daba. Entonces hoy es mucho más fácil con toda la tecnología que hay, las redes, Instagram, bueno, un montón de situaciones que se dan, Facebook y demás, que los chicos manejan mucho, además de otras redes. No, pero la experiencia de mirarse a los ojos, de ese diálogo, Sí. y la timidez y el ponerse colorado y que... Yo cuento historias que cuando le cuento a mis chicos, inclusive no a mis chicos, sino a alguien que trabaja conmigo mucho más joven que yo, nosotros íbamos a bailar a un lugar que se llamaba Aquelarre en aquel momento. Sí, era famoso en toda claro, la zona, que tenía como un semicírculo, y tenía la pista al lado, como se daba por el círculo, las clases se sentaban, pero en el apoyo de ese semicírculo a veces se sentaba gente o se apoyaba gente. Uno tenía que dar toda la vuelta, digamos, para ingresar a ese semicírculo, ir de frente hasta la persona que uno iba a sacar a bailar, y a lo mejor era un no, con lo cual durante toda la semana había que comerse la gastada de los amigos por el papelón que uno había hecho. Entonces uno se curtía más, ¿no? Hoy hay un simplismo en las relaciones. No sé si está bien o está mal, es distinto, ¿no? Es totalmente distinto. O sea, hoy la gente se conoce de otra manera. Antes era mucho el diálogo cara a cara, ¿no?
Inclusive el tema de las cartas ha pasado más de una vez, que uno llegaba antes que la carta, o que llegaban 2 cartas a la vez, ¿no? Nada, cosas que pasaban entonces, que obviamente no pasan porque uno manda un mensaje de WhatsApp o manda un mail. Las cosas son diferentes, pero hoy hay una despersonalización con relación a esa relación, ¿no? No, pero mirándolo en el tiempo, la riqueza de la carta y al guardarla, los mensajes de WhatsApp se pierden. Totalmente. Es como la foto. Claro. La foto, la que te gusta, imprimila. Claro. La foto que a mí me pasó, y yo por eso lo digo y se lo aconsejo a quien me esté escuchando. Yo hice un viaje muy lindo familiar hace un tiempo atrás al norte argentino. La verdad, un recorrido maravilloso, porque fuimos a Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, volvimos por La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, y la verdad que teníamos infinidad de fotos muy lindas, que yo me tomé el trabajo, sí, de bajarlas, digamos, a un CD. Claro. ¿Qué pasó? Ese CD, que era un CD de esos que son blancos, digamos, o sea, no tenía ninguna descripción, nada, de alguna manera se rompió. Con lo cual, después cuando quise rescatar las fotos de la computadora, ya no las tenía. Y esas fotos de ese viaje maravillosos quedaron algunas perdidas, que algunos de mis chicos tenían en otra máquina fotográfica, que había quedado, pero digamos el volumen importante de las fotos se perdieron. Y por eso digo que así como las cartas, claro, la fotografía pasa exactamente lo mismo. Lo importante es dejarla en papel, porque el papel, yo sigo viendo con mucho agrado cuestiones que pasan en la historia de Carlos Casares, básicamente, sí. Donde uno ve el relato en fotografías, qué sé yo, de lo que es el cine teatro español, o lo que fue lo que fue la sinagoga, o la plaza municipal, o el propio palacio municipal, o el crecimiento de Casares, y pues está reflejado en las fotos. Correcto. Y eso va quedando, por ahí pierde un poco el color. Bueno, y ahí los diarios, en el caso del Oeste, tienen un archivo enriquecedor de todo esto, ¿no? Sí, Acá ese gran archivo lo tiene el 9 de julio, que es más que centenario, y entonces guardan recuerdos de los más insólitos. Sí. Pero yo digo, y testimonios muy ricos. A ver, es cierto que uno se va desacostumbrando poco a poco al papel, ¿no? De alguna manera, porque los tiempos hacen de que uno quiera hacer... No sé por qué como que uno anda mucho más rápido, ¿no? Todo. Porque estamos haciendo... A veces me pasa a mí, yo soy un poco adicto a la tecnología innecesariamente, porque digo, a veces estoy con el celular, con el tema de las redes, estoy con la computadora siguiendo a lo mejor alguna noticia en particular, y tengo el televisor prendido. Claro. Porque a lo mejor el fin de semana estoy mirando un partido de fútbol. Entonces lo que digo es, tenemos esa vorágine que antes no había tanto, porque había uno estaba mucho más abocado al diario o a la revista. Pensemos que, está bien, estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? Los chicos, si hay algún adolescente escuchando o algún joven, va a decir, ¿este tipo de qué habla? Pero la realidad es que en Casares había un solo canal de televisión, sí. El único que se veía, e inclusive cuando empezó no transmitía todo el día, arrancaba la tarde y hasta la noche. Pero además fue pionero, también eso hay claro, que resaltar. Y por otro lado también te pasaba esto que uno dejaba mucho más volar la mente, ¿no? Porque los partidos de fútbol era una transmisión por radial, donde vos te imaginabas muchas cosas. Todo te imaginabas. Claro. Todo. Y hoy mismo, si uno mira el partido y lo escucha según el relator, es mucho más interesante escuchar el relato. Es correcto, tal cual. Inclusive el relato, salvo algún gol que efectivamente tiene un condimento especial verlo por la tele, en realidad el relato hace que uno le agregue a eso un montón de condimentos que hacen que deje volar a la imaginación, y en relato uno siente sensaciones totalmente particulares. Así que, ¿Vos sos de Independiente? Yo soy Independiente. Bien. Sí. De Bocini, de Bertoni, o sea, ya ahora no debe haber muchos pibes que son hinchas Independiente. No, está bien. Por acá la directora es de Independiente. ¿Ah, sí? Y acá anda conmigo porque yo simpatizo. Sí, aclaro siempre que yo simpatizo con Racing. Porque, ¿sabes qué? Lo que pasa, Walter? Si vos imaginate, uno fuese fanático de Racing, ¿quién
¿quién resiste esa Sí, historia? sí, sí. Tendría más de un marcapaso, muchos infartos en el camino. Entonces hay que ser moderado. Sí, yo creo que sí, las pasiones a los extremos generan algún que otro dolor de cabeza. Bien, Pero bueno, acá bueno, Ariel Gorosito dice un grande Walter, abrazo grande para él, ¿eh? Gente que se empieza a sumar con bueno, mensajes que muchísimas están siguiendo gracias. la transmisión. Yo creo que viste que la vida del interior y en aquella época era muy particular, ¿no? De hecho, yo nací en Calle de Tierra, Claro, bueno, eh, cerca de lo que hoy actualmente es el cuartel de bomberos, que después tuvo, o sea, anteriormente estuvo la terminal. Eh, y nada, y uno fue transfiriéndose ese paso de la vida de una manera con cierta calma, sobre todo digamos, el reglamento familiar de la siesta, que era un reglamento familiar. sí, sí. Y que además nosotros no la queríamos hacer, Claro, claro. en calle de Tierra en Quiroga, además 40 grados de calor, nuestros padres que nos decían a dormir la siesta y no salir por el sol y el Claro. calor, y a ver cómo nos hacíamos la rata, cómo no Exacto. cumplíamos ese mandato familiar. Sí, sí, sí. Y lo otro, digamos, muy particular, digamos, de nuestros pueblos del interior de aquella época era el cine, ¿no? Sí, El ir al cine era todo un programa. Y yo recuerdo que en mi familia, nosotros los domingos, con mis padres íbamos religiosamente todos los domingos al cine. claro. Todos los domingos íbamos a la cancha con mi viejo y después llegábamos, una ducha, un baño, lo que sea, y después ¿Y a quién seguían en Casares? en Casares seguíamos a Deportivo, Ah, porque nosotros vivíamos enfrente del claro, club. vieron. Mi papá en realidad venía su relación con Deportivo de mucho antes, desde su juventud, pero después dio la casualidad, digamos, una casualidad realmente que quedamos viviendo enfrente del club, así que sí, lo vivíamos con mucha intensidad, aparte en esa época los clubes sociales tenían mucha vida, Tal cual. mucha vida, o sea, el club tipo 11:30 de la mañana empezaban a llegar parroquianos, Sí, muchos vecinos que iban al Bermuate de ir a sí, comer. tal cual, sí, era una vida diferente, Ajá. ¿no? Tomaban el tiempo, hasta las 12:30, después algunos se iban, otros se quedaban, después ya estaban los que volvían a tomar el café y jugar a los naipes o al billar, Sí. y se quedaban hasta las 3 de la tarde, más o menos, que todo el mundo se iba a trabajar, y después ya tipo 6, 7 empezaban a volver, y ahí ya se volvía casi interminable, porque había un cambio de gente que iba llegando y otros que se iban yendo, y bueno, obviamente que después la noche era larga ahí adentro del club, pero era una etapa donde los clubes sociales tenían mucha vida, mucha vida. Sí, Hoy realmente los clubes sociales, por lo menos en Carlos Casares, le cuesta muchísimo el sostener la vida diaria porque no tienen concurrencia. O sea, primero porque la gente hace otras actividades, corremos mucho más con el banco, estamos todo el tiempo, bueno, las cuestiones de todos los días, del trabajo, hay como una dinámica de las actividades físicas, te manda a caminar, enseguida el médico te manda, el primero que te hace te manda a caminar, y te manda, entonces salí a caminar, mucha gente, por lo menos en Carlos Casares, sale a caminar después del mediodía, entonces bueno, hay cuestiones que se van cambiando, la televisión ha afectado mucho el tema es el tener tanta variedad de canales y de posibilidades de elegir desde una película, una serie, un partido de fútbol. Sí. Hoy tenemos deporte los 365 días del año. Todo. Inclusive ya uno no mira solamente el fútbol argentino, sino que uno mira el fútbol de otras ligas, ¿no? De la liga italiana, de la liga inglesa, de la liga española. Entonces, nada, o sea, hoy hay una enorme variedad de cuestiones que hace de que uno, independientemente de trabajar, le suma un montón de otros factores que hacen que uno ya, cuando llega el momento de ir al club, ya como que se fueron las ganas, Claro. y son muy pocos, y te diría que es por lo general es gente de mi generación hacia arriba, ¿no? O sea, la gente de 35, 30 años, 25 años, es muy difícil que vaya todos los días como se iba antiguamente al club. Correcto, sí. Inclusive, se modificaron todos los hábitos. sí, inclusive esto que yo te digo, iban a la mañana y a la tarde o noche, la gente de turno.
en el club. Y hoy eso no. Bien, estás escuchando a Walter Torquio, el intendente de Carlos Casares. ¿Y cómo se te dio por la política en toda esta historia tan rica, no? No, fue que te diría, a ver, uno siempre creo yo que interiormente lo lleva ese interés. No es que surge porque sí. Hay algunos que lo tienen más incorporado porque en su familia han tenido un padre, una madre, un hermano militante, entonces eso lo lleva a que a lo mejor desde muy chico tienen incorporada la cuestión de la política. La verdad que en mi caso no, porque ni mi papá ni mi mamá tenían ningún tipo de vinculación política. No recuerdo a nadie de la familia que lo tenga, ni mis tíos. Para nada, digamos. Por el lado de mamá era gente de campo y por el lado de papá, si bien era gente de comercio, no había nadie que estuviese involucrado de manera ni siquiera, te diría, colateral, o sea, muy alejado de esa situación. Y creo que todo se dio a partir de que en algún momento, y tuvo que ver, aunque te parezca mentira, con la escuela de mis chicos. Porque en un momento, viste cuando vos empezás a decir, esto no me gusta cómo funciona, pero tampoco haces nada. En un momento, digamos, me planteé el tema de, digo, bueno, a ver, no puedo estar opinando todo el tiempo de afuera, me tengo que comprometer. Y así fue como ingresé a la cooperadora, mirá lo que pasó, ingresé a la cooperadora de la escuela de mis hijos, cuando mi hija mayor, que acaba de cumplir 30 años, comenzaba la escuela. Y en ese trayecto, digamos, de vida, de a poco fui incorporando algunas cuestiones donde fui interpretando de que uno podía modificar o transformar algunas realidades. De hecho, en ese momento, la escuela, el edificio del Colegio Nacional, que se le incorporó antes obviamente de mi llegada a la cooperadora, pero era escuela primaria y tenía el nivel inicial, ya era una unidad académica, jardín, escuela primaria y secundaria. El jardín funcionaba en el mismo edificio y compartían los baños. Y eso era algo que iba en contra de mi lógica de pensamiento. O sea, yo no imaginaba que en la tarde pudiese haber chicos de la secundaria, de la primaria y chicos del jardín y que todos compartieran el mismo baño. Eso me llevó a gestionar la construcción de un jardín, que se logró finalmente. Y esas cuestiones son las que uno empieza a sentir de que si uno se propone algunas cuestiones en la vida puede llegar a cambiar, y que tiene que ver no con lo de uno, ¿no? Sino que tiene que ver con la colectividad. Exactamente, con la comunidad, en general. ¿Y Rampi era el intendente en ese momento? Y yo creo que sí, obviamente sí, fue Rampi, de haber estado Rodolfo, me acuerdo de Andrioli también. Claro, mucho más claro, sí, porque fue en todo ese rango, ¿no? Así que nada, o sea, sí, tuve así como un paso donde hubo algunos intendentes, pero no, yo no tenía, sigo con el mismo, digamos, sin vínculo con la política aún. Y allá por el 2005 se origina, digamos, dentro de lo que en ese momento era el Frente para la Victoria, esta situación de Kirchner-Duhalde, ¿no? Y donde el kirchnerismo decide abrir, digamos, su base a un montón de actores a lo mejor no políticos, porque obviamente que el peronismo estaba mucho más vinculado a Duhalde. De hecho, en Casares el PJ en toda su estructura tradicional fue con Duhalde. De hecho, el primer candidato a concejal era el hijo de Rodolfo Caprioli, y el segundo era Jorge Cantizani, que era el hijo de Luis Cantizani, el que había sido mucho tiempo concejal, inclusive había sido intendente. Claro. Con lo cual había ahí una fuerte historia de componente peronista en la lista de Duhalde. Y la nuestra era una lista absolutamente independiente, porque me dieron a mí la posibilidad además de elegir a quienes me acompañaban. Entonces armamos una lista a mi gusto, con gente muy independiente, y la verdad salimos segundos, pero le ganamos cómodamente al peronismo en ese momento. Lo cual me costó mucho el lograr una buena relación con el peronismo, porque venir de militancia, número uno. Número dos, ingresé a la política no desde el PJ, sino desde el Frente para la Victoria.
Cuando llegó el 2007 era un tema un poco complicado porque al peronismo le costaba digerir que alguien que no viniera del peronismo, sin militancia. Además, digamos, yo no soy, por distintas circunstancias de la vida, soy una persona que tengo un pasar económico relativamente bueno. No, es como que algunas cuestiones no cerraban dentro de ese espacio. No, pero además hay otro dato que permitime que te lo sí. diga yo desde afuera. Un hombre siempre equilibrado. Sí. Y entonces eso también contrastaba con esto, ¿no? Escribano, equilibrado. Sí. Esto, sin familia política, no militante. Nada, tenía un montón de cuestiones que hacían de que me costara. Bueno, eso hizo que en el 2007, la verdad, a pesar de que logramos una lista de... Por eso yo soy defensor de las PASO y soy defensor de las internas, cuando hay diferencias. Porque creo que si en el 2007 hubiésemos ido a unas PASO, nos hubiese ido mejor en las elecciones. Logramos un acuerdo, pero un acuerdo, viste, cuando se logra el acuerdo sin compromiso, o sea, un acuerdo pampa, como dice un amigo mío. Sí, viste, un acuerdo, se logró un acuerdo porque se logró, pero no había, digamos, un sentimiento real con relación a eso, y no nos fue bien, digamos, perdimos las elecciones. Yo después apenas fue la 125, yo me fui de la política, porque obviamente yo soy una persona muy vinculada al campo, y además tengo una estación de servicio en la ruta que está, el 90% de lo que vendemos está vinculado con el sector agroindustrial. Sí, que es la que a la altura de la 5 con la 50. Exactamente, intersección de la ruta 5 y 50. Que está muy bien puesta, dicho sea de paso, lo que sí. Sí. Con eso tengo otra anécdota que te puedo contar. Pero nada, entonces ese proceso hizo que también ahí me fui de la política, porque yo soy de los que no cree que uno tiene que abrir muchos como subbloques. Digamos, yo soy más partidario de que vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Soy como medio, en ese punto soy como medio drástico, ¿no? Bueno, pero los países europeos, la política en los países europeos funciona así, no abren tantes líneas y que se van encolumnando, y a partir de ahí... Y yo en ese momento lo que decidí era, había sido candidato a intendente, el presidente del bloque, venía siendo presidente del bloque, el Frente para la Victoria. Me costaba mucho el defender esa propuesta, y aún renuncié antes del no positivo de Cobos, ¿no? Llegó un momento que me di cuenta que no sentía la comodidad de poder defender una propuesta, y nada, me volví a mis actividades y estuve todo el 2009 y casi todo el 2010, hasta finales casi el 2010, con casi cero actividad política, y a fines del 2010 de a poco un grupo de vecinos me vinieron a ver, me dijeron, che, ¿por qué no te incorporás? Y ahí arrancamos con un espacio dentro del peronismo, de un peronismo de Casares que estaba absolutamente fragmentado. De hecho, en esa interna del 2011, fuimos 5 listas por dentro del Partido Justicialista Frente para la Victoria, y una por fuera con Sabatella. Claro. Una locura. Claro. Lo bueno de eso fue que en esa interna, que fue muy amplia, yo saqué el 50% de los votos de la interna. Entonces, hablaba de un respaldo muy entonces alto. Logré, digamos, este consenso que yo digo, de ir con una lista y con el aval de todos en función del apoyo de los votos. O sea, los votos me ratificaron, digamos, como un buen candidato, y eso también me permitió ganar posteriormente las elecciones, porque, digamos, fue tan buena la interna que hicimos, que después, digamos, eso se trasladó. Y después nada, el tiempo fue puliendo algunas cuestiones, y me fue permitiendo también aprender de la política, porque uno a veces cuando la ve de afuera ve algunas cosas que son más fáciles, y cuando realmente uno se sienta en el sillón del intendente hay algunas cosas que son más difíciles de resolver, pero no es menos cierto de que uno tiene que tener, digamos, un diagnóstico de las necesidades. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Carlos Casares tenía solamente en el casco urbano el 50% de cloacas.
Nosotros después de 8 años estamos entregando a fin de año con el 100%. Sí, eso iba a decir, hay un... Sí. Lo mismo con el tema del agua. La red domiciliaria de agua estaba al 60% y nosotros estamos entregando al 100%. Independientemente de otras cuestiones, ¿no? Caso hospital, donde estamos el día de mañana inaugurando el nuevo servicio de pediatría. Vos recordarás que Carlos Casares tenía lo que era el centro materno, Sí. En el centro de la ciudad, y el hospital, que era donde estaba el laboratorio, donde estaba Rayos, donde estaba todo, está a las afueras, más cerca de la ruta 5. Entonces, inclusive tenías que atravesar la vía. Entonces, a lo mejor un niño se quebraba, iba al materno para que lo vieran. Del materno lo mandaban al hospital a hacer la radiografía. Y después venía porque el pediatra, ¿dónde estaba? Estaba en el materno. Correcto. Entonces era un ir y venir todo el tiempo, lo mismo con la mamá que daba familia, etcétera, etcétera. Eso nos llevó a replantearnos y trasladar y unificar en el hospital todos los servicios. Entre esos ahora estamos inaugurando el nuevo servicio de pediatría, que es un edificio totalmente nuevo que acabamos de hacer con 100% municipales. Bueno, el otro día alguien que estuvo en la radio nos decía que bajó también la mortalidad infantil en las estadísticas en Carlos Casares mucho con toda esta política, que era el doctor Julio Doro, que en algún momento te estuvo acompañando, sí. que fue parte de una interna, y conversando de los tópicos de salud que se persiguen, él ponía el ejemplo Carlos Casares en la región en el marco de esta política que está llevando adelante. Bueno, ¿y hoy cómo ves la sociedad en general, la política, esta grieta que hoy no moviliza a todo el mundo? Yo creo que lamentablemente se alentó acrecentar la grieta. Yo creo que desde mi punto de vista, yo creo que el actual gobierno nacional tuvo un discurso constante y permanente donde día tras día hizo que los ciudadanos del país en algún punto se fueran fragmentando y dividiendo como en un River Boca. Y eso que tal vez en cuanto a lo electoral le sirvió en el 2015 y le sirvió en el 2017, me parece que dañó muchísimo a la sociedad argentina en líneas generales, y sumado a eso, creo que tampoco resolvió nada. O sea, creo que desde todo punto de vista fue un mal diagnóstico y una mala ejecución cuando uno habla del beneficio de la gente. A lo mejor políticamente y electoralmente obviamente les dio resultado, pero desde el punto de vista de la gente creo que fue una situación dramática, porque todo el tiempo lo que había hecho el gobierno anterior estaba todo mal, todo, y después cuando empezamos a ver y analizar en detenimiento vemos que muchas de las cuestiones que aquel gobierno había llevado adelante se vuelve a llevar a las prácticas por el actual gobierno, ¿no? De hecho, ayer se vuelven a estatizar algunas rutas que estaban concesionadas, antes se había vuelto a la hora 12, y así sucesivamente vos empezás a desglosar y empezás a ver que, y además empiezan con esta incongruencia de la ida y la vuelta, ¿no? Al querer controlar los precios y liberarlos otra vez, y controlarlos y quererlos liberar, con lo cual tampoco dan un claro mensaje a la sociedad, o sea, o liberamos los precios o no los liberamos. Entonces me parece a mí que en ese esquema uno siempre tiene que tratar de trabajar para que los vecinos no se peleen. O sea, uno puede pensar diferente. Bueno, hay un dato que yo siempre digo, que es el siguiente, que está referido a esto. La Argentina no dio el debate para mí que podría ser tema de un plebiscito, que a lo mejor las elecciones pueden cerrarlo, que nosotros veníamos con una estructura que sobre derecho de la Constitución, con un perfil hacia la democracia liberal, y el Pacto de Olivos pone los principios de la democracia social. Y falta aceptar esa unión o esa fusión de la Constitución y sobre eso construir. Y todavía como que estaban divididos estos principios, cuando están unidos. Y a lo mejor este es el camino ahora. Yo no sé si exactamente... Y entonces eso va a marcar este equilibrio. Esa es la sensación que uno... Sí, yo creo que viste que a veces cuando vos rompes algo, unirlo es complicado. Bueno. O sea, lo que nunca tenés que tratar es de romper.
porque lo que se parte después sí. nunca queda igual, como quien diría, ¿no? Entonces yo creo que acá hubo un montón de situaciones que se rompieron y me parece a mí que eso va a costar restituirlo a la mejor forma posible. Yo creo que inclusive hay algunas situaciones que tienen que ver con la justicia, con un montón de elementos que llamativamente también se han trastocado y que han quedado a la vista, que ha pasado con el periodismo, con un montón de situaciones que también. Yo creo que, digamos, este punto, me parece que uno tiene que intentar, cuando tiene la enorme responsabilidad de gobernar, de intentar de hacer lo mejor que uno puede, pero teniendo en cuenta el bien común y no la cuestión electoral. Yo prefiero irme a mi casa mañana y que tener la conciencia tranquila de saber que hice un montón de cosas por mi pueblo, que no por ganar una elección dejar un desastre para el pueblo. Digamos, esa es mi idea, lo cual no quiere decir que la gente lo comparta, la gente puede pensar que estoy equivocado. Lo que yo digo es, uno en algún momento hasta tiene que tener la capacidad de reconocer los errores y no insistir, como pareciera que muero con las botas puestas. Y esto no es un partido de fútbol. O sea, acá hay gente que pasa hambre. O sea, acá hay gente que no tiene dónde dormir. Entonces, no es una cuestión de que soy hincha de Foro de Chevrolet. Claro. Entonces, acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de la gente. Entonces, cuando vos empezás a visualizar con mucho tiempo de antelación, porque esto se empezó a visualizar en el 2017. La realidad es que en el 2017 el gobierno gana las elecciones, pero ya había mucha gente que la estaba empezando a pasar mal a partir de cuando empezaron a llegar las facturas de los servicios con una fuerte actualización. Lo que pasó en ese momento es que la gente seguía confiando de que el gobierno tenía la brújula y que iba a encontrar el camino correcto para salir del laberinto en el cual se había metido. La realidad es que el tiempo siguió pasando y esa situación, lejos de resolverse, demostró que el gobierno no tenía la brújula, y de hecho queda demostrado con 2 años de hiperinflación, 2 años de inaccesibilidad para nadie a los créditos, con 2 años donde es imposible, digamos, salvo si vos tenés que ir a cobrar algo, no pases por el banco porque quedás destruido. Y no es que quiera hablar mal de los bancos, sino digamos que con un descubierto de 80%, 90%, 100%, pero el inglés de la tarjeta de crédito, bueno, arriba del 100%. Por eso entonces, cuando vos encontrás, y además, la realidad, mira, yo ayer atendí alrededor de 12 vecinos, de los cuales 4 venían por el tema de vivienda y los otros 8 por el tema de trabajo, falta de trabajo. Ahora, los 4 de la vivienda también tenían el tema del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo que tienen no les alcanza para sacar un crédito para la vivienda, para comprar una vivienda, ni siquiera una prefabricada, un terreno. Entonces, hay todo, digamos, un problema de base muy serio a resolver en los próximos meses, porque es un problema de meses que hay que tratar de resolver. No podemos esperar 2 años para resolver el problema. O sea, hay cosas que hay que resolverlas rápidamente, porque digamos, yo creo que hay gente que no tiene conciencia real de la gravedad de la situación. No tiene conciencia real de la gravedad de la situación. Estamos pasando por un momento de extrema necesidad social. Extrema necesidad social. Hay muchos chicos que llegan el lunes sin haber comido el domingo, y si no tuvieron algún comedor el domingo o el sábado, ni el sábado ni el domingo, porque comen solamente en el comedor de la escuela. Entonces, hay muchos problemas que nosotros, cuando vivimos en comunidades chicas, lo tenemos como mucho más controlado. Claro. Pero cuando vos te vas a las grandes ciudades, el conurbano, el Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza, Gran Tucumán, etcétera, etcétera, está desmadrado. Se hace más difícil esa contención. Por supuesto, pero además, digamos, de enorme dificultad, porque, a ver, la realidad es que hoy, primero que mucha gente históricamente, porque no es de ahora, sino que históricamente,
trabaja de lo que nosotros le decimos changa, ¿no? O sea, el trabajo de a lo mejor 4 o 5 días arreglando en una casa alguna cosa, después a lo mejor está 2 días sin trabajar, vuelve a trabajar. Sí, o cortando pastos y o lo que fuese. Quinta. Esa persona no tiene forma hoy de pagar el alquiler, la luz y el gas y comer. No tiene forma. O sea, hoy solamente llega aquel que tiene un trabajo concreto y real únicamente. Y puede vivir un poco mejor donde trabajan los dos. Digamos, porque aún donde trabaja uno solo, con una familia, si tiene más de 2 hijos, te digo, es la pelea. Porque el costo diario es incalculable, o sea, para esa persona. Entonces, lo que yo digo es que hay que reformular un poco, porque todo esto que ha venido haciendo lentamente, es como la ola que golpea contra el acantilado, ¿viste? O digamos, o como pasa con los glaciares, ¿viste? Que va, y llega un momento que se cae bueno, acá no está pasando lo mismo con la economía. Abajo viene golpeando toda esta situación, que es muy fuerte, y que no le hemos sabido, digamos, en mi caso yo le he sabido visualizar, pero digo, hay algunos actores de la política que no lo han sabido visualizar, de la tremenda gravedad que se estaba originando en los sectores más necesitados, digamos, que son aquel que por alguna razón no tienen la posibilidad de tener la estabilidad laboral. ¿Y qué ha hecho esto? Ha hecho que el comercio decayera, entonces ese comercio le compra menos a la fábrica, entonces ¿qué empieza? La fábrica empieza a suspender o a sacar empleados, el comercio empieza a cerrar sus puertas y empieza a haber todo un engranaje que en lugar de funcionar hacia adelante, correcto, empieza a retroceder. Correcto. Y en ese proceso estamos en un retroceso continuo, que vos ves los índices de venta de automóviles, los índices de venta de la propiedad, los índices de la pobreza, etcétera, 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 y todo te marca una situación permanente. Pero digamos, vos podés entender de que durante 6 meses, durante un año, haya esa situación. Ahora, lo que no es aceptable es que durante 4 años vos hayas venido permanentemente permitiendo que esta situación se fuese incrementando. O sea, deberías haber hecho lo mínimo, digamos, como cuando vos tenés un camino que el agua lo empieza a comer y que sabés que si no le haces algún tipo de contención en un lateral se lo va a cortar. Correcto. Tenés que actuar. Entonces, bueno, acá pasó eso. O sea, empezamos a ver que el agua venía y nos quedamos con los brazos cruzados. Bien. Bueno, vos ganaste la PASO por el casi 60%. Sí, 50 y pico por ciento, sí, pero... ¿Y la elección anterior tuviste el 66 en la final, me refiero? Sí. Nosotros creemos que tenemos que hacer una buena elección. No, ¿sabés por qué te hago esa pregunta? Sí. Porque desde afuera se te observa, como te decía, un hombre equilibrado. Con esto que estás explicando, tenés muy claro hacia dónde querés que vaya, en este caso, Carlos Casares. Pues ya tenés un diagnóstico o un panorama. Entonces creo que la gente en eso lo visualiza y va acompañando. No es fácil hoy en política tener el 60%, 66% de los vecinos. De cada 10, 7 te dicen que sí y casi 3 te dicen que no. No es un tema... Sí. Entonces la gente percibe estas connotaciones. Sí, y nosotros hemos tenido la capacidad de romper como algunos mitos. El primer mito es como pensar de que si todo no viene de arriba no se puede hacer nada. Y como me refiero de arriba, si todo no viene de provincia o de nación. Sí, te entendí. Y yo creo que a veces también se puede ser creativo. Nosotros en estos 4 años no hemos tenido ningún programa de gobierno de nación ni de provincia y hemos hecho casi 300 viviendas con planes sociales. ¿Vos estás diciendo que Vidal no asistió a Carlos Casares? No, en vivienda no. En vivienda no, pero en otras cosas sí. Sí, en algunas podemos, a ver, depende del punto de vista, puede haber una enorme confusión con relación a lo que se le llamaba el fondo de infraestructura, ¿viste eso? Bueno, si hablamos de vivienda, no de Julio tampoco la benefició, están en la misma línea de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué se le dijo a Barroso acá? Todos los propuestas anteriores de la gestión anterior que están en marcha las vamos a terminar, así que a la línea de espera.
no había presentaciones hechas en el Instituto de la Vivienda, por lo tanto 9 de julio no iba a tener acceso a la vivienda. Bragado había hecho, el intendente anterior, proyectos, estaban en carpeta y son las viviendas que Sí, inauguró el actual intendente. Mira, en el caso de Casares te voy a decir algo más crítico todavía. Nosotros tenemos 20 viviendas que quedaron sin terminar de la gestión del 2015, que todavía están sin terminar. O sea, estaban hechas... Están en la línea de espera todavía. Claro, no, están, o sea, en este momento... a esas 20 estaban con la platea y en 4 años se le levantaron las paredes y se las techaron nada más. Bien. Y había un programa de 84 viviendas que lo dieron de literal así. Que ese terreno nos dijeron no se va a hacer el barrio, nosotros fuimos por un círculo cerrado y los otros terrenos los vendimos de manera social a un precio mucho más bajo que el grupo de vecinos pudo acceder a un terreno y pudo ir a su casa. Bueno, pero vos estás hablando del intendente que y que tiene que pelar el ingenio. Vos armaste el círculo cerrado y con eso construís viviendas. Por supuesto. Sí, nosotros hicimos mucho círculo cerrado, nosotros hicimos mucho casas por esfuerzo propio, que en el esquema de la casa por esfuerzo propio, lo que nosotros hicimos a la gente, le dimos el terreno con servicio gratis, con la única condición de que tenían 3 meses para hacer la platea de los cimientos, 1 año para techar y entrar a vivir. Y donde le hacemos un seguimiento y hemos logrado en estos 8 años que se construyeran, yo te diría casi 400 viviendas dentro de ese programa. Y la verdad que no hemos tenido problema con los vecinos porque hay muchos que no lograron cumplir con los plazos y han devuelto el terreno sin inconveniente, entendiendo de que eran las reglas de juego. Y seguimos avanzando y vamos a seguir avanzando con ese programa porque fue el más efectivo de todos. Nosotros hicimos 3 barrios de círculo cerrado, uno con los sindicatos, uno abierto a la comunidad y este último lo hicimos para empleados municipales y para la policía. Y después hicimos 2 barrios por esfuerzo propio en la ciudad y después hicimos algunos en Moctezuma, en Esmí y en Belloc. Bueno, y ahí donde armaste toda la gran red de cloacal y de desagüe, después fuiste pavimentando la entrada y los accesos. Sí, fuimos pavimentando, nosotros hicimos casi 200 cuadras entre pavimento, mejorado con cordón cuneta, iluminación, por eso le cambiamos, nosotros fuimos mucho también por la lógica de ir por todos los servicios, ¿no? O sea, urbanización en su totalidad. Es decir, en Casares vos te encontrabas con calles de tierra que tenían en 2 cuadras, tenían 5 luces. Nosotros ahora en 2 cuadras tenés 10. Porque antes era la famosa lucecita en el medio de la cuadra, donde solo transformamos las luces y pusimos 5 por cuadra. Y ahora estamos en el proceso, digamos, donde estamos empezando poco a poco, bueno, agregando donde todavía nos falta, pero estamos en un proceso en el cual en los próximos 4 años vamos a colocar el 100% de luces LED en el casco urbano. Bueno, y el tema de las cámaras de seguridad, ¿cómo les funciona? No funciona bien. Terminamos de inaugurar un nuevo centro de monitoreo. Sí, por eso lo inauguraron hace poquito. Sí, duplicamos la cantidad de cámaras y la idea es seguir progresivamente incorporando cámaras a la sala de monitoreo, acompañado por esto del cambio de la iluminación, porque en realidad las luces de LED lo que cambia, porque es algo que a lo mejor acá también se percibe el 9 de julio, cuando vos tenés las luces anteriores y le pones las luces de LED, cambia totalmente. Exactamente. Entonces, yo creo que a la seguridad en sí de una calle, de un barrio, de lo que sea, las luces de LED, por eso nosotros nos propusimos que en los próximos 4 años no haya ninguna calle de tierra en el casco urbano y haya 100% luces de LED. O sea, 0 calle de tierra, 100% luces de LED. En ese programa vamos a avanzar porque entendemos que tiene que ver con la calidad de vida de los vecinos. Después obviamente ponemos mucho dinero en educación. Entonces construimos un edificio nuevo, un centro de formación laboral, construimos un gimnasio nuevo. En cada localidad rural estamos construyendo un pequeño polideportivo, construimos aulas obviamente. Nosotros generamos, digamos, desde el ámbito municipal un área que se llama Área 3,
que está vinculadas a las nuevas tecnologías, donde enseñamos robótica, donde enseñamos química, donde enseñamos todo lo que es sistema y computación, y que abarca desde el nivel inicial, los chicos de los últimos grados del jardín de infante, hasta los adultos. Y donde llamativamente el día, digamos, del niño, que se hicieron actividades ahí adentro, yo entro al aula donde estaba dando la clase de matemática, porque se dan clases de matemática. Imagínate que era un día feriado, día del niño, ¿no? Un aula, clase de matemática, y había, no me acuerdo si eran 10 o 12 chicos, en absoluto silencio, escuchando al profesor dando su clase de matemática. Entonces, lo que yo digo es, tenemos que apuntalar y acompañar estas cuestiones, porque tenemos que encontrarle a cada chico lo que le interesa. Claro. Está el que le interesa el deporte, correcto, el que le interesa la tecnología, el que le gusta la música, etcétera, etcétera. Y tenemos que ir acompañando esas cuestiones. Mirá, la semana pasada fue la semana de la primavera o del estudiante, como la quiera llamar. Desde que yo estoy en la gestión, eso lo venía haciendo junto con las escuelas y los centros de estudiantes. Este año, por una decisión del inspector de la secundaria, decidió de que las escuelas no tenían que participar más. Pero nos avisaron una semana antes, de Semana del Estudiante. Entonces, lo que hicimos es, nos juntamos con los centros de estudiantes. Y le dijimos, miren, a ver, la Semana de Estudiantes es de ustedes. Porque yo siempre soy de las personas de que trato de que el otro se haga cargo. Eso no quita que yo sea responsable de algunas cosas, pero yo intento de que el otro aporte sus ideas y se haga cargo, y eso es lo que habíamos venido haciendo. Y este año yo digo, a ver, todo el tiempo, porque vos tenés un montón de días de clase donde vos enseñás matemática, historia, filosofía, literatura, física, lo que vos quieras, educación física. Una semana que es la semana del estudiante. Entonces yo digo, ¿qué valor enseñamos ahí? Y uno de los valores es el de la responsabilidad. ¿Y la responsabilidad por dónde pasa? Pasa porque ellos organizaron la noche sin que hubiese consumo de alcohol en el boliche, y todo funcionó bien. No hubo ningún problema. No hubo problema ni para entrar, no hubo problema para salir, no hubo problema entre los centros de estudiantes, no hubo ningún problema. Acompañado por algunos padres, pero toda la pelota la tuvieron ellos. Nosotros le aconsejamos cómo debería ser, el horario, le pusimos la guardia urbana, le hicimos la gestión con la policía, le generamos las cuestiones, digamos, ambientales para que la situación sucediera. Pero la responsabilidad fue de ellos. Y quedó demostrado que se podían divertir, que la podían pasar mal y que ellos podían ser responsables y que las cosas podían salir bien. O sea, también hay que romper ese mito, claro, de que los pibes no pueden hacer nada. No, los pibes pueden hacer en la medida que lo podamos acompañar, que le demos la posibilidad también de poder ejercer sus habilidades y no truncárselas, porque de última, si no, todo resulta peor. A ver, lo que yo digo es, hay cosas que son necesarias interactuar con nosotros. Y esta es parte de las cuestiones que yo no me podía permitir, como intendente, que después de 7 años, en el 8º año, no hiciéramos una semana del estudiante, porque sí. A ver, tenía que haber una razón. Obviamente. Porque además, la semana del estudiante es necesario para el ciclo de vida y evolución. Pero además, era algo que venían haciendo los chicos. O sea, donde la municipalidad no cumple un rol. Digamos, la municipalidad no... Es más, decidieron hacer el picnic en una plaza nuestra, en un paseo, y no hubo ningún problema. Obviamente nosotros pusimos parte de la seguridad, los acompañamos, les avisamos, miren, hay que tener cuidado con el tema del consumo de alcohol, porque la policía puede ser que ande controlando y no queremos que haya ningún problema. Y no hubo problema. Y te digo, y ese sábado estaba
había carrera de autos, había carrera de bicicleta, había una feria franca o una expoferia en la plaza y estaban ellos. O sea, había un montón de actividades, además que había fútbol, un montón de otras cosas. Lo que digo es, y se pudo desarrollar todo. Bueno, el circuito en armonía. San Esteban es espectacular. Bueno, lo que me refiero es, se pudo desarrollar correcto, todo en armonía, en una comunidad coordinado, donde cada uno hizo, el que le gustaba la carrera de auto tenía la carrera de auto, el que le gustaba la carrera de bicicleta tenía la carrera, lo tenían los artesanos, hubo gente 9 de julio, con sus exposiciones, con sus artesanías, sus artesanos, con los puestos de comida, con cada uno con lo que sabe hacer, y los chicos haciendo su picnic. Walter, estas ciudades, Casares, Peguajó, Bragado, 9 de julio, problema moto, es el gran... Sí, el tema de moto, viste, es un tema complicado porque pues yo digo... ¿Cómo se puede...? No, mira, hay cuestiones como el de la basura, que son cuestiones que hay que trabajar todo el tiempo, porque son cuestiones... del día a día. Sí, del día a día, porque son cuestiones que hay que incorporarlas, entendiendo primero de la complejidad que tiene, porque si vos te fijás, casi los costos más altos que tenemos en los municipios tienen muchos casos con los accidentes de moto. Claro, el hospital. Porque los chicos o se quiebran o se parten la cabeza. ¿Cuál es el problema de la moto? El problema de la moto tiene muchos problemas y uno de ellos es que es, obviamente, y por otro lado está bien que también sea así, es un método de acceso rápido a un medio de transporte cómodo, entre comillas, que hace que también sea en muchos casos familiar. Y eso es lo que genera a veces un inconveniente en algunas cuestiones, ¿viste? Porque si la mamá que lleva a los nenes no entiende de la necesidad de que esos nenes lleven el campo que tiene que llevar ella, y ese es el gran tema. Entonces ahí ya partimos del primer problema. ¿Qué pasa? Si vos le sacás la moto, generás un doble problema, porque capaz que esa moto también la mamá la usa para trabajar. Entonces es todo el tiempo manejar la línea delgada del equilibrio, donde tenés que, por un lado, atender las cuestiones sociales y por otro lado, al que le gusta mostrarse, ¿no? Haciendo sonar su caño de escape y a lo mejor andando a velocidades un poco más altas de las convenientes en lugares que no corresponden, porque de hecho nosotros en Casares tenemos una pista de moto, o sea, con lo cual si vos querés correr en moto, y ahora vamos a hacer la pista para motocross, con lo cual si te gusta la moto y querés correr, tenés las dos alternativas, o va la de motocross, pero no es menos cierto que por alguna razón social, ¿no? De un marco social, a la gente le gusta a veces mostrarse en determinados lugares circulando en la moto y hemos sí logrado resolver bastante el tema del sonido, la cuestión esa de las famosas que bueno, sí, libera, el del corte, ¿no? Esa que es el corte, pam 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 pam. Pero sí, digamos, en el otro tema es un tema que claro, pues se usa de colectivo y en la escuela y el trabajo, y hay un montón de el tema de la moto existe en muchos lugares del mundo. Si vos llegás a viajar a China, a Vietnam, a cualquier lugar de esto, te vas a ver que la gente anda en moto en cardumen, o sea, así, de manera impresionante. Sí, como la bicicleta en Ámsterdam, pero claro, en este caso... exactamente. Pero ahora, yo también he observado que son más prudentes y respetan las normas. Exactamente, y realmente, sí, en algunos lugares sí, en otros lugares no tanto, pero lo que digo es, hay algunos niveles de mayor responsabilidad. Hay otros lugares donde no los hay. Y los argentinos somos muy proclive a no cumplir las reglas. Claro. Va casi en nuestro genes, en ADN, sí, en nuestro ADN, ¿viste? Esto de ir un poco más allá de los límites, no cumpliendo algunas reglas. Porque, a ver, hay cuestiones básicas como la del semáforo, donde vos deberías saber que no podés cruzar en rojo, te podés, por algún momento, qué sé yo, dentro del tránsito, o por lo que sea, te agarró justo el cambio, bueno, puede ser. Pero ahí, literal, hay veces, inclusive pasa con la gente que anda en bicicleta. Sí, bueno, que andan en bicicleta son los más transgresores. ¿Me entendés? Por la agilidad de entonces, la ¿qué pasa? Hay todo un tema con relación a eso, complicado.
que yo creo que en algunos lugares mucho más avanzados, y según el nivel, que varía mucho, porque por ejemplo los italianos son bastante desprolijos para manejar, los españoles más o menos, los americanos son mucho más prudentes, pero también es cierto que los americanos en líneas generales tienen más incorporado el tema del auto, y el auto hace por lo general que vos seas más prudente que cuando andas en la moto, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema del tránsito es un tema complejo, porque la realidad es que también hay un problema de que si vos le secuestrás la moto, yo creo que hay que ir por otro mecanismo, y lo que pasa es que en los momentos donde la situación social es tan crítica, es complicado, ¿me entendés? Porque vos deberías no solamente sacarle la moto, sino sacarle el carné, y si lo volvés a agarrar porque te dio la vuelta, le hizo comprar la moto a la mamá, o el primo, o la abuela, qué sé yo qué, sacó otra moto y lo volvés a agarrar, deberías encontrar un mecanismo, o debería haber una legislación donde vos le puedas retener los ingresos y cobrarte las multas. Pero si en estos momentos tan críticos de la sociedad, donde la gente no tiene casi para comer, además le vas con eso, imagínate el dolor de cabeza que se te genera y le genera. Pero es una idea a considerar. No, sí, tiene que haber un poco recomponerse la situación. Bueno, por eso, para más adelante, para que también esto sirva de orden, ¿no? Y yo creo que sí, tenemos que buscarle mecanismos para que, a ver, vuelvo al tema de los residuos. Nos cuesta separar los residuos. Nos cuesta. Bueno, acá se está aprendiendo bastante, Julio. En todos lados también. Lo que quiero decir es... Pero ¿sabes qué? Los más chicos son los que nos enseñan a... Pero nos cuesta. Debería ser natural. Sí. Pero nos cuesta. Entonces, lo que yo digo es, son cuestiones donde deberíamos tenerlo más fuertemente incorporado y saber que es necesario. Sin embargo, nos cuesta. Siempre hay una razón por la cual nos ponemos remolones. Inclusive vos ves una ciudad muy importante como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde no hay una separación de residuos concreta y real. Si bien están los containers, todo en el domicilio, no, la mayoría no sucede. No, tal cual. Pero bueno, yo creo que hay muchas cosas para mejorar. Tampoco nadie puede imaginarse que las transformaciones son de un día para el otro y que se pueden lograr como por arte de magia. Llevan un tiempo. También dentro de estos tiempos, lo que yo te digo, tiene que estar como acompasado, donde la gente esté un poco más relajada desde lo económico, porque si no, donde vos no tenés para comer y viene uno y te dice no sé qué, por digamos, por a lo mejor por no sacarte la basura como correspondía, y la verdad, viste, que generas un flor de problema por algo que en realidad no es un detalle, es un tema importante, el tema medioambiental, pero el tipo está con semejante problema que no le alcanzó para darle de comer al pibe. Correcto, ir a sumarle. Problema. Bueno, la última pregunta política. ¿La unidad del justicialismo la ves como real para esta elección o todavía hay que limar asperezas para que se... No, yo creo que sí. A ver, yo creo que ha sido... Me refiero cuando digo real que se sostenga después. Sí. Yo creo, a ver, el primer paso muy importante se dio. Y creo que fue clave para que sucediera lo que sucedió. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que se logró algo muy importante con la incorporación, digamos, de Alberto, siendo además él el candidato a presidente, digamos, un gran gesto de Cristina, y por otro lado con la incorporación de Sergio, lo cual, digamos, permitió, digamos, que la base electoral se ampliara fuertemente, porque, digamos, Alberto es una persona que uno identifica como una persona de mucho diálogo, de mucha apertura, de mucho manejo de muchas cuestiones, mucha amplitud conceptual, de diálogo con los medios, con el sector industrial, con el sector agropecuario, con los sindicatos. O sea, en lo previo uno visualiza este condimento muy favorable. El segundo punto es, digamos, esta clara actitud, digamos, de grandeza de Cristina, de decir, porque podría haber sido, digamos, soy yo, porque además estaba claro en las encuestas que era la que más medía, y ella reconoció de que si se quería ganar una elección no tenía que ser ella, que lo mejor era ampliar justamente esa base electoral, y la incorporación de Sergio, alguien que había sido crítico los últimos años
al kirchnerismo, que se incorporara, me pareció también un gran gesto dentro de un espacio político amplio. ¿Qué va a pasar el día después? Yo creo que el día después requiere más que nunca tener la capacidad de sostener estos acuerdos básicos dentro del justicialismo para que la sociedad mejore su estándar de vida. Porque la verdad tenemos un enorme problema. O sea, este problema que estamos viendo, seguramente ustedes lo deben estar viendo el 9 de julio, yo lo veo en Casares, pero mucho más lo veo en las grandes ciudades, que es el tema de cierre de comercio, suspensión o despidos, falta de trabajo, hay gente que no le alcanza para pagar los servicios y para poder comer. Entonces esto requiere una enorme grandeza de los dirigentes pensando en la sociedad y no en uno, sino creo que ahí cometemos un enorme error. Por lo tanto, yo visualizo, creo y confío de que esto va a suceder. A ver, si vos me decís qué va a pasar dentro de 4 años, dentro de 8, no lo sé. Sí estoy convencido, digamos, que en el próximo tiempo es un tiempo donde se sigue un enorme acuerdo, donde en este enorme acuerdo me parece también que ahí es muy importante lo que hagan los industriales y los sindicatos. O sea, nada se puede lograr si no hay un consenso básico en los primeros meses, como para decir, bueno, paro la pelota y arranco, digamos. Claro. Porque si no, si todos seguimos con los mismos vicios, digamos, por más que el presidente quiera hacer algo, no va a lograr resolver la magnitud del tremendo problema que tenemos, porque la verdad que tenemos un problema increíble, porque además no tenemos plata, que es lo más grave. O sea, digamos, podemos tener muchos sueños, pero esto es como la casa de uno. O sea, yo puedo tener muchos sueños, ¿no? Me quiero cambiar el auto, quiero arreglar el baño, si hacer una pieza más para el nene, lo que sea, pero si no tengo plata, la plata para el ladrillo, no puedo hacer nada. Claro. Bueno, acá nos pasa eso. O sea, sí, tenemos un campo maravilloso, tenemos vaca muerta, tenemos un montón de cosas, pero no tenemos el efectivo para desarrollar y para impulsar cada una de las economías. ¿Qué hace todo esto? Si no lo revertimos, cada vez hay menos, digamos, gente que está trabajando, o empresas que están produciendo, o comercios que están abiertos, que van a terminar pagando más para poder sostener todo lo que no trabaja. Porque, a ver, a la gente hay que darle de comer. Porque si la gente no come, en algún momento se arma, perdón el vocabulario, se arma quilombo. Entonces, para que eso no suceda, por eso digo, hay que volver a un engranaje productivo donde yo soy un defensor de las cooperativas. Que habrá que controlarlas mejor o no, seguramente, puede ser. Pero lo que digo es, en última instancia, este gobierno desarmó las cooperativas, este gobierno nacional, y terminó dando los subsidios a cambio de nada. Era preferible lo de antes. Sí, porque además es la idea de mancomunación de la misma gente. Primero que le das trabajo, por eso. Y segundo que a lo mejor alguno aprende, porque yo lo he vivido en carne propia, que mucha gente termina aprendiendo y termina independizándose. No todos, porque es una cuestión de capacidades. A ver, pero son las herramientas que hay. Pero son las herramientas que hay, pero por lo menos vos le generas esta cuestión que no es porque a ver, y seguramente el intendente de acá, como de cualquier lugar, va a encontrar con que la gente, en su gran mayoría, dice, yo no quiero que me regalen nada, dame el euro. Ahora, el municipio tiene un pedazo de torta y no hay forma de cumplir eso, porque además no se puede endeudar, tiene un montón de, digamos... pero tiene creatividad para... Pero tenés que generar, por eso, nosotros generamos mucho el tema de las huertas, generamos el tema de la ecoferia que funciona muy bien, generamos ahora el paseo de los artesanos que funciona muy bien, vamos generando pequeñas cosas. De lo que nosotros podemos. Ahora lo que digo es, yo creo, confío y estoy con alto nivel de certeza de que Alberto va a ser capaz de modificar muchas de las cuestiones que hoy están mal. Yo creo que Alberto Fernández es el candidato o el presidente que necesitamos para la etapa que viene, y eso está fuera de discusión. Me parece que, digamos, está bien, el que, viste, cuando vos sos hincha de Boca le hablas de un buen jugador de River y lo mira con reojo, ¿no? Está claro. Pero yo digo a ver, la Argentina es la selección, no es un equipo. Entonces tenemos que llevar para este tiempo al mejor. Claro. Ahora, está claro
y con el mayor de los respetos que me merece el presidente, no es el mejor. Porque tuvo 4 años para haber transformado lo que él había prometido que iba a transformar. A ver, ¿quién prometió pobreza cero? ¿Quién dijo que la inflación no era un problema? O sea, ¿quién fue el que dijo que tenía el mejor equipo económico de los últimos 50 años? Entonces, volviendo un poco al ejemplo del deporte, cuando vos le planteás a tu dirigencia una plataforma de trabajo cuando sos el DT y le haces comprar los jugadores, ¿no? Y armás equipos, yo qué, lo ponés a jugar, no gana, no gana, ¿qué es lo lógico? Ir. Es la realidad. O sea, y pasa, digamos, el ejemplo más futbolero, esto pasa con el país. O sea, solo necesitamos un director técnico que nos haga ganar, digamos, pero que nos haga ganar como país. Pues tenemos que volver, digamos, a generar el espíritu, digamos, de que la gente no esté todo el tiempo con esa sensación de derrota permanente, sino que tenemos que volver a tener la sensación de que podemos realmente mejorar y podemos soñar y tenemos la esperanza de que vamos a salir adelante, y no que esto que progresivamente y diariamente estamos peor, cada vez peor, y así sucesivamente. Y mira, esta acá sería yo situación que sí, irracional de lo que debería ser. Tuvimos cosecha récord, cuando históricamente todo el mundo imaginaba que ante una cosecha récord el país explotaba. Primero se rompieron los mitos. Una cosecha récord no soluciona nada. Se hace falta 3 cosechas récord para que las cosas mejoren, por lo menos. Porque en la primera vos venías de años malos, claro, una inundación, una de sequía. La primera, digamos, tenés que bancar todo lo que venías de arrastre. La segunda es la que te equilibras. La tercera es la que el sector agropecuario empieza a hacer el derrame real de su economía. Si no, Chacarero vive, pero no tiene para derramar ese famoso derrame del que se habla. O sea, no hay que, porque si no generamos utopías. O sea, no, viste, una cosecha y ya solucionamos todo. No solucionamos nada. Sí, porque el campo es un gran actor de la economía, pero no es el único actor de la economía. Digamos, la economía necesita de él que produce el autoparte para el camión o la furgoneta o el auto, necesita de la textil que hacen los vaqueros y, por supuesto, y las camperas y los buzos, necesitamos del comercio que sale a vender eso, necesitamos del que vende los repuestos y así sucesivamente. Entonces, la realidad es que una economía no pasa por un sector, pasa por un grupo importante de actores de la economía, tanto industrial, agropecuaria, social. Entonces, y dentro de eso el marco lo da el ámbito de la política. Entonces la política tiene que entender que todos estos 4 años han sido una pérdida abismal de tiempo. Hay que reconocer que lo que está mal, es tosudo, y hay que comprender que es el momento de hacer un viraje para modificar todo este desastre que estamos viviendo en la actualidad, donde no hay un solo índice que sea favorable para el vecino común de la sociedad. Bueno, yo quiero agradecer de estar hoy en Despertate, de estar hoy en Cadena 9. Vamos a hacer otros diálogos, no tan extensos, así te liberamos más pronto también, pero bueno, valía la pena que la gente conozca al convecino de Carlos Casares en todo su esplendor, en su dimensión y en todo su pensamiento. Así que muchísimas gracias de estar hoy aquí en 9 de julio. No, para mí un placer, obviamente que todos los vecinos de 9 de julio, bienvenidos en Carlos Casares, nos sentimos casi hermanos. Ha habido una etapa grande de mi vida que he salido bastante por 9 de julio, he dado algunas vueltas por la ciudad, así que me siento de alguna manera, de hecho tengo familiares acá en 9 de julio, con lo cual uno siempre tiene esa sensación de cercanía, ¿no? Y después nada, simplemente decirle a la gente de que cuando uno va a votar, no está votando un River y Boca. Cuando uno va a votar tiene que pensar además en sus hijos, en sus padres, en las distintas situaciones. Mira, el otro día yo tengo una enorme diferencia en la
casualidad con IOMA. O sea, hay una familia en Casares que tiene dos nenes que sufren de epilepsia. No puede ser que estén un mes para liberarle un medicamento. Claro. O sea, no puede ser. No es un tema de salud. ¿Me entendés? Entonces, y estas cosas hoy están pasando con el PAMI, pasan con IOMA, pasan con un montón de situaciones donde realmente hay que comenzar a visualizar que esto requiere otro rumbo, otro camino, y que tenemos que trabajar para eso, y que tenemos que trabajar todos juntos, y donde nos tenemos que amigar. Por eso digo, esto de las grietas fue un enorme error de un proyecto, digamos, que se construyó políticamente sobre eso, pero que después no supo entender que no era necesario seguir enemistando a las partes, sino que era la necesidad de acercar. Todo el tiempo tenemos que intentar acercar, porque este país es entre todos, no sale de la mano de uno solo. O lo hacemos entre todos o no lo hace nadie, y este es el mayor desafío que tenemos. Por eso le propongo a cada vecino, digamos, de que entendamos claramente este mensaje. Este país va a salir adelante únicamente si todos entendemos que tenemos que tirar para el mismo lado. Y el único lado de es pensar en la gente y en todos. O sea, yo necesito... Cuando yo llegué, la mayoría de mis barrios no tenían cloacas. Claro. Todos tienen cloaca. No, podría haber hecho seguramente una pista de skate que me lo están pidiendo y seguramente la voy a hacer. ¿Me entendés? Cosas, detalles. Sí, que seguramente lo voy a hacer. Pero primero fui por la cuestión social. Salud pública, además. Obviamente. Entonces fuimos por el agua, fuimos por las cloacas, fuimos por el tema de la iluminación, fuimos, digamos, por el hospital. Fuimos acompañando mucho la educación, o sea, fuimos por las cuestiones básicas que tienen que ver con el todo, digamos, porque si pensamos que solamente hay un microclima es un error, o sea, no tenemos que olvidarnos de los microclimas, o sea, acá hay un problema mucho más amplio que tenemos que abordar, y para eso tenemos que entender que es muy importante la elección que viene, que hay que ser muy consciente cuando uno va a votar, que hay que entender la realidad, que no hay que ser caprichoso y que no hay que estar enojado con nadie. En esta etapa no se trata de enojos. Esta etapa se trata de ver cómo hacemos para resolver el problema de la gente, de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos. Esta es la etapa donde tenemos que tener la grandeza de realmente tender los puentes y evitar las grietas. Walter, muchísimas gracias. Bueno, 11:11 de la mañana. Mirá cómo se fue la charla, para mí muy entretenida. Les cuento, y con esto estamos cerrando, 21 grados es la temperatura en este momento en la ciudad de 9 de Julio y alrededores. 36% de la humedad. Fíjate cómo el 5 centígrados es el punto de rocío en este momento. ¿Cómo está faltando humedad en los campos? Bueno, sí, la verdad que los chacareros están preocupados porque necesitamos que llueva. Esperemos que el lunes llueva un poco, así que veremos. Porque hace falta sembrar, fertilizar y un montón de cosas más para que el sector siga adelante. Y con esto ponemos punto final también. Que Dios los bendiga. Mañana a las 7 los estamos despertando como siempre. Chao.